Hoy voy a continuar, ¿verdad?, con el tema del día jueves, ya que estamos en temporada, ¿verdad?, de Semana Santa. Entonces vamos a aprovechar, ¿verdad?, de compartir temas relacionados con lo que se está celebrando. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 6, versos 53 al 58. Evangelio de San Juan, en su capítulo 6, versículos del 53 al 58. Es un tema doctrinal, ¿verdad? Que si no se le queda, después lo puede ver, ¿verdad?, en su celular. Evangelio de San Juan, en su capítulo 6, versos 53 al 58. Esa es la bendición de que quede grabado para que usted lo pueda estudiar posteriormente si se le llegase a olvidar. San Juan capítulo 6, versos 53 al 58, y dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Padre, en esta hora me presento delante de ti, poniendo mi vida en tus manos. Te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo me guíes en esta palabra, y que sea, Señor, a través de tu Espíritu Santo, grabando en cada corazón y ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema: comer la carne y beber la sangre de Cristo. ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre de Cristo? La enseñanza tradicional, ¿verdad?, en ocasiones que pues hemos visto o hemos acudido, ¿verdad?, a las misas, vemos que con un rezo mágico, ¿verdad?, y hasta eso en latín, la hostia y el vino se transforman en carne y sangre. Y las personas creen, ¿verdad?, piensan que literalmente una transubstanciación, se hace un cambio, ¿verdad?, interno en la estructura química de los elementos y que se transforma, ¿no? Una prueba de laboratorio diría lo contrario. Ahora bien, vamos a analizar con base, ¿verdad?, en la Biblia, qué es lo que Jesús está diciendo cuando Él dice que comamos de su carne y bebamos de su sangre. ¿A qué se está refiriendo? Para empezar, el Evangelio de San Juan, ¿verdad?, que es el Evangelio teológico, es un Evangelio donde Juan, ¿verdad?, el teólogo, nos habla muchas cosas en sentido figurado. Eso hay que entenderlo. El Evangelio de San Juan es diferente a los otros tres evangelios, diferente en su forma narrativa, diferente en su profundidad teológica y escatológica. Así que cuando usted esté leyendo, ¿verdad?, el Evangelio de San Juan, tome en cuenta eso. Hay pasajes literales, sí los hay, pero la mayor parte de las narraciones son en sentido figurado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Juan, ¿verdad?, está bautizando, él dice, bueno, viene, ¿verdad?, el Cordero de Dios. Entonces no era un cordero, sino que era Cristo representando el cordero. Pero ahora bien, ahí mismo San Juan, vamos a dar un pasaje
en lo que es San Juan 3, 5, conocido. El mismo San Juan, en su capítulo 3, versículo 5, hay un diálogo que se establece entre Jesús y Nicodemo. Jesús, ¿verdad?, le dice a Nicodemo que le es necesario que nazca de nuevo, desde el verso 3. Le dice Jesús, ¿verdad?, en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Llegó de noche porque tenía miedo, ¿verdad?, que lo viesen, tenía miedo de perder sus privilegios, tenía miedo de que fuese expulsado, ¿verdad?, del puesto que él ocupaba, importante. Y recuerde que dice que él era un principal. La palabra principal se deriva de príncipe. O sea, era un príncipe de Israel, una persona importante, con un cargo importante, y pues no podía perder, ¿verdad?, ese estatus social, ese estatus religioso. Y él fue de noche y le dijo, sabemos que tú vienes de parte de Dios porque haces milagros que nadie más ha hecho. Y le dice, está bien, pero te es necesario nacer de nuevo. Una persona, 80, 90 años, obviamente que la mamá ya, por lógica, ya falleció, ¿verdad? Ya nadie va a tener su mamá, excepción, ¿no? Creo que será una excepción que alguien, ¿verdad?, de 80, 90 años todavía la mamá siga viva. Pero aunque siguiese viva, sabemos que es imposible que una persona adulta, ¿verdad?, quepa dentro de otro adulto. O sea, cuando es un bebé recién nacido, a lo mejor en el momento de que sea cesárea, a lo mejor puede poner el bebé y colocarlo para mientras, ¿no?, para provocar los nacimientos, pero una persona adulta es imposible, ¿verdad? Imagínense si los hijos son más grandes que la mamá, peor, ¿verdad? Entonces, Nicodemo, haciendo un análisis natural, o razonando de manera natural, él dijo, no se puede, ¿verdad? No se puede que yo vuelva a entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer. Y digo, ¿cómo puede ser eso? Y Jesús le dijo que era necesario nacer espiritualmente. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y tratamos de interpretarla de manera literal, cuando es un sentido figurado, la verdad que una mala interpretación produce una mala enseñanza. Y la iglesia tradicional, con el paso de los siglos, digo de siglos porque no fueron años, con el paso de los siglos fue buscando, la verdad, como dicen vulgarmente, tres patas al gato, ¿no? Entonces fueron inventando cosas para tratar de acomodar la Biblia, ¿verdad?, a lo que ellos creían. Entonces crearon la doctrina de la transubstanciación, que se me traba la lengua. Entonces es una transubstanciación, ¿no? Repítalo, es transubstanciación, es una doctrina que nos habla acerca de la transformación, podemos decir, química de los elementos, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque dijeron, bueno, es que se tiene que comer a Cristo, porque dice que el que no coma y beba de su sangre no puede entrar al reino de Dios. Entonces, una mala exegética, una mala hermenéutica puede provocar una mala enseñanza. Ahora, vamos a ver, primeramente, vamos a definir dos puntos, ¿verdad?, lo que es la carne y la sangre. O sea, vamos a definir
qué es la carne de Cristo y qué es el cuerpo prácticamente, y lo que significa la sangre. En ese pasaje que hemos tomado, ¿verdad?, del Evangelio, el Evangelio estamos como base, ¿verdad? Dice Jesús, ¿verdad?, en el 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, lo que sí, ¿verdad?, es claro de que quien coma de su carne y beba de su sangre va a heredar la vida eterna. Entonces aquí la cuestión es definir la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, y la sangre de Cristo. Primero, vamos a contextualizar ahí mismo en el Evangelio de San Juan 1:1. Entonces, primero vamos a definir el cuerpo de Cristo que da vida eterna. El cuerpo de Cristo que da vida eterna. Y vamos a iniciar con San Juan 1:1 y verso 14. Dice en la versión Reina Valera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces nos dice el verso 14 que el verbo fue hecho carne. Ahora, en la TLA, o la de Dios habla hoy, en la versión, si traen, ¿verdad?, el lenguaje sencillo, o la Dios habla hoy, vamos a ver, en un lenguaje actual. El lenguaje actual, TLA. San Juan 1:1 en TLA dice, TLA es traducción del lenguaje actual. La palabra luz y vida, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, esa es la traducción del lenguaje actual. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el verso 14 dice: aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Entonces, ¿qué está diciendo? La palabra se hizo carne. O sea, el verbo se hizo carne, ¿verdad? ¿Por qué utiliza lo que es la palabra, ¿verdad?, o el verbo, como dice esta versión Reina Valera, ¿verdad? Porque el verbo es palabra en acción, ¿verdad? Es la acción del sujeto. Entonces, ¿qué nos dice ese pasaje? De que Cristo es la palabra hecha carne. Por lo tanto, si dice que comamos de su carne, ¿qué es lo que debemos de comer? La palabra. Ahora, ¿por qué? Porque también en San Juan 5:39 San Juan 5:39 y 40 dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué es lo que produce para la palabra? ¿O qué es lo que está diciendo Jesús? Que al escudriñar las Escrituras, en ellas
nosotros vamos a encontrar la vida eterna. Yo ve que no es participar, ¿verdad? No es porque alguien diga, bueno, entonces la Santa Cena no me la pierdo y vengo y participo del pan y del vino y con eso ya me voy al cielo. Entonces es pecado, ¿no? Porque ninguna cosa inmunda, ningún pecador, ¿verdad?, heredará el reino de Dios. Tiene que vivir en santidad. Entonces, el escudriñar las Escrituras, nosotros en ellas vamos a encontrar la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Es Cristo. Entonces podemos decir que comer el cuerpo de Cristo es alimentarse de la palabra, es decir, leer la Biblia. En San Juan capítulo 17, versículo 3, San Juan capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire, esa es la vida eterna. Eso está diciendo, ¿verdad? San Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, usted quiere tener vida eterna, conozca a Dios, conoce quién es Jesús, obedece su palabra. Entonces, ¿qué está diciendo entonces? San Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Cristo para obedecer su palabra. Y luego, Mateo capítulo 19, versos 16 al 21. Mateo 19. Mateo 19. Dice, Mateo 19, 16 al 21. Este pasaje es conocido, ¿no? Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sigue. Dese cuenta, el joven rico está interesado no en comer la carne de Cristo, no en comerse a Cristo, no en comerse a Cristo en un banquete, sino está interesado en cómo heredar la vida eterna. Y vemos que aquí Jesús ya le da la enseñanza bien explicadita. Le dice: guarda los mandamientos. Y le dice: lo he guardado, ¿qué más me falta? Vende lo que tienes, reparte de los pobres, y luego vienes y te conviertes en tu discípulo. Ese es: sígueme. Entonces, ¿por qué? Bueno, es un caso muy especial. No vaya a pensar que todo el que tiene que convertirse a Cristo, ¿verdad?, tiene que vender sus posesiones y quedarse en la calle. Fue un caso especial, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Alguien puede decirme por qué motivo es que Jesús le mandó a vender sus posesiones? A ver, escucho opiniones. ¿Por qué motivo es que Jesús le mandó a vender sus posesiones y repartirlo a los pobres y después convertirse en un discípulo? Ninguno. Porque dijo Jesús que donde esté nuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, al deshacerse del tesoro, su corazón ya no iba a estar en las cosas materiales, y ahora él podía ser un discípulo de Cristo, ¿no? Ahora sí podía seguirlo, pero no lo hizo. Se entristeció, ¿verdad? Comparado con nosotros, Mateo, ¿verdad?, estaba sentado en el lugar donde había los impuestos, donde se cobraban
le dijo, ven y sigue, y él se levantó y lo siguió. O sea, no estaba su corazón en el dinero. Pero Jesús, ¿por qué le dijo al joven rico? ¿Por qué lo mandó a vender sus riquezas? Porque Jesús conoce los corazones. Él es Dios. O sea, él conocía que el corazón de ese joven estaba en las riquezas. Dijo, es que no vas a poder servir de dos amos, ¿no? Ahí está tu corazón, ahí están las riquezas, tienes que deshacerte de ellas. ¿Para qué? Para que puedas ser mi discípulo. Pero le dijo, lo primero que tienes que hacer es deshacerte de lo que te estorba. Deshacerte del lugar de tu corazón. ¿Para qué? Para que tu corazón, ¿verdad?, pueda estar libre y seguir a Cristo. No crea que todo cristiano, ¿verdad?, toda persona que se convierta al Evangelio tiene que vender sus bienes. Un caso especial, salvo que Dios, ¿verdad?, le revele a alguien. Entonces podemos nosotros decir que si quieres tener vida eterna, guarda los mandamientos, reparte tus bienes a los pobres y conviértete en un discípulo de Cristo. Es lo que podemos deducir de este pasaje que produce vida eterna. Entonces se cuenta que no es el que coman, ¿verdad?, del pan y del vino que le va a producir directamente una vida eterna, sino que es alimentarse de la palabra hecha carne, sino que es leer, ¿verdad?, la palabra que produce vida eterna, sino que es conocer a Cristo y conocer a Dios que produce la vida eterna. Y en este último, ¿verdad?, que leímos, es que la persona obedezca a los mandamientos. El guardar no es, ¿verdad?, bueno, lo voy a guardar para joyarlo, en una caja fuerte. Porque el Señor dice que guarde su palabra, ¿verdad? Y llego y guardo la Biblia bien escondida. Es ponerla por obra. Guardar la palabra es obedecer la palabra. Ahora bien, en San Juan 3:36, empezando San Juan, la mayor parte de referencias es de San Juan, capítulo 3, verso 36. Búsquelo, ¿verdad?, con calma. Está interesante. Yo dije que es tema doctrinal. Es un tema doctrinal de mucha importancia. San Juan capítulo 3, verso 36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué se cuenta? No solamente es comer la carne, ¿verdad?, y beber la sangre que produce vida eterna, sino que también el creer en el Hijo de Dios. Usted cree en Cristo, le obedece, tiene vida eterna. O vamos en camino a la vida eterna. Entonces es el creer, ¿verdad? Pero los incrédulos, dice que los incrédulos ya fueron condenados, ¿no? El que no cree se le llama incrédulo, el que rehúsa creer. Entonces cuenta algo muy importante. Hay algo muy importante, ¿verdad?, en esta segunda parte de este versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, es decir, que la persona tiene la información suficiente, la gente está informada, está para elegir, pues. La persona dice, rehúsa creer. ¿Qué quiere decir? Que tiene la opción de creer, pero no quiere creer. O sea, tiene la oportunidad, sabe de lo bueno, sabe qué es bueno y qué es malo, y toma decisiones de lo malo. Tiene la suficiente información para poder creer, dice, pero rehúsa creer, es decir, no quiero creer. ¿Por qué? Porque no quiero. Ese es el asunto, ¿verdad?, en este versículo. Entonces, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y puedo, ¿verdad?, también decirle algo. No es solamente el rehusar a creer, ¿verdad?, sino también el contaminar la creencia. Es decir, sí creo en Cristo, ¿verdad?, pero también creo en alguien más. También, ¿verdad?, es adulterar la palabra. O adulterar, ¿verdad?, con la palabra.
San Juan, capítulo 6, verso 40. Capítulo 6, verso 40. San Juan 6, 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pues dirá, bueno, ¿y aquí cómo le hago, no? Todo aquel que ve al Hijo. Sí, pero ¿y cómo le hago para verlo, no? En el caso de Felipe, le dijo, muéstranos al Padre, no basta, ¿no? Claro, Jesús le dijo, me han visto a mí, amigo al Padre, ¿no? Pero, ¿cómo ver al Hijo? ¿Y cómo le hago para ver a Cristo? Porque dice, el que ve al Hijo, dice, la voluntad de Dios es que todo el que ve al Hijo tenga vida eterna. Mira, bueno, a lo mejor es un sueño, ¿no? A lo mejor es una visión. Porque recuerda, ahora compáralo con San Juan 17:3. Y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Entonces aquí verlo, no estamos hablando que literalmente como los apóstoles, como los discípulos, como los seguidores, en aquel tiempo que Jesús andaba predicando, ¿verdad?, por todo Israel, y que lo vieron físicamente. Aquí es el ver, es con el Espíritu, no es verlo con los ojos físicos. Aquí verlo no es verlo literalmente, aunque si usted tiene una visión en donde ve a Cristo, ¿verdad?, gloria a Dios. Que si usted, ¿verdad?, se le aparece en un sueño, gloria a Cristo, ¿verdad?, maravilloso, disfrútelo, si ya lo ha visto, ¿verdad? En mi caso yo tuve, cuando tenía unos 3, 4 años de convertido, ¿verdad?, en sueño me tuve una visión viva de Cristo. También, pero nada más un rostro, ¿no? Vi las manos perforadas, ¿no?, en esta parte de acá. Aquí le vi los agujeros, ¿no? Tenía una cruz de oro en las manos, que a la hora que destellaba la cruz salían los rayos de luz por el otro lado de las manos, y sí, me vi el rostro. Pero aquí no habla de que nosotros literalmente tengamos que ver a Cristo, sino de conocerlo. Por eso es importante los textos paralelos. Una de las reglas de la interpretación de la hermenéutica es que para aclarar un texto, nosotros tengamos que recurrir a otro texto donde se esté hablando del mismo tema. Entonces, si usted compara este texto con capítulo 17, verso 3, usted le puede entender fácil, ¿no? Entonces, si dice que tengamos que ver a Cristo, significa que es conocerlo. ¿Y cómo lo voy a conocer? A través de la palabra. Es decir, escudriñando las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas vamos a tener la vida eterna. En ellas usted y yo vamos a encontrar la vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna? Es Cristo. Sencillo, ¿no? Sin complicaciones. Verso 47. Ahí mismo. Donde leímos el 40, ¿verdad? Y leímos el 40 que la voluntad de Dios, ¿verdad?, es que todo aquel que ve al Hijo, lo ve y cree en Él, tiene la vida eterna. Ahora en el 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Oye, qué fácil, ¿no? El que cree en Cristo tiene vida eterna. Entonces se cuenta que no es nada más comer la carne y beber la sangre de Cristo que produce vida eterna. Simplemente creer. Oiga, pero es que Santiago dice que también los demonios creen y tiemblan, así que hay de creer a creer. Aquí es creer y obedecer. Por eso, ¿verdad?, les digo, igualmente San Juan 17:3, ¿verdad?, y esto significa vida eterna, o esto es la vida eterna, que te conozcan a ti. Sí, el diablo también lo conoce, estuvo en el cielo. Pero ¿qué significa entonces? Creer, ¿verdad?, obedecer. Entonces, conocer a Dios y conocer a Cristo, conocer su palabra, es para obedecerle.
No es nada más de que sí, lo conozco, yo sé cuál es la voluntad de Dios, yo sé qué es lo que Él quiere, conozco sus mandamientos y viva como yo quiero. O peor aún, contrario a la voluntad de Dios. Dios dice, no hagas esto, y yo voy y hago lo contrario. No es así. Lo que Dios está diciendo y da por hecho es que cuando usted y yo conocemos cuál es su voluntad, le obedecemos al pie de la letra, o le debemos de obedecer. Entonces, el que cree en Cristo tiene vida eterna. Sencillo, no se complique la vida. También Mateo 18:3. Qué lindo ese pasaje. Mateo capítulo 18, versículo 3. Este es más fácil todavía. Mateo 18:3. ¿Cómo heredar la vida eterna o cómo heredar el reino de los cielos, ¿no? Mateo 18:3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Maravilloso, ¿no? Quiere heredar la vida eterna, cambie su corazón y sea como niño, ¿no? ¿Y cómo es el corazón de un niño? Sin rencores, sin odio, sin resentimiento, sin malicia, sin mancha, sin pecado, sin nada. Por eso es que nosotros debemos de ser en nuestro corazón como un niño. ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. Pues no es que la persona diga, fíjese que ya fui a comulgar y ya comí, ¿verdad?, de la hoz y comí del vino y con ello ya me comí el cuerpo de Cristo y me comí la sangre y ahora yo tengo garantizada la vida eterna. Más falso, nada que ver. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el comer la carne es alimentarse de la palabra, leer la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos, ponerlos por obra. Es todo un conjunto, no es únicamente, ¿verdad?, un acto mágico. No, este es un proceso de transformación, un proceso de santificación. Se lleva un tiempo. Entonces la persona tiene que conocer quién es Dios, cómo es Dios, tiene que leer la palabra, escudriñar la palabra todos los días, ir interpretando, ir leyendo, de tal manera que llegue a conocer quién es Dios, cómo es Dios, quién es Cristo, a qué vino, a aceptar, obedecer. Eso es comer la carne. Inciso B, la sangre de Cristo, que también da vida eterna. ¿Por qué? Porque también está diciendo que es en conjunto. Está diciendo que es en conjunto, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben de su sangre, no tendrán vida eterna. Ahora, lo que es la sangre de Cristo que da vida eterna. ¿Cómo o qué implica beber la sangre de Cristo? Ya vimos que lo que es el comer, ¿verdad?, del cuerpo es comer la palabra. Pero ¿qué implica beber la sangre? Vamos a contextualizar el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versos 15 al 17, Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 15 al 17. Vamos a usar un texto paralelo para poder entender lo que Jesús, ¿verdad?, está diciendo, qué significa el beber de su sangre. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versos 15 al 17. Es fácil que lo encuentre porque está después de Jueces y antes de Crónicas, antes de Reyes, entre Jueces y Reyes. Si encuentra el primer libro, váyase hacia adelante y está el segundo. Si encuentra el tercero, se perdió la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 15
al 17 dice así: y David con vehemencia, y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes que hicieron eso. Ahora, este pasaje nos habla acerca de que estaban en guerra. Estaban en guerra, pero el pozo estaba custodiado por el ejército enemigo. Estaba en medio del campamento del enemigo. David, siendo un personaje, ¿verdad?, importante, siendo ya un rey, pero estaba en guerra, él exclamó este deseo en su corazón, ¿no? Él dijo: ¿quién me diera a beber del agua que está allá? Un anhelo. Sus 3 valientes, hombres guerreros, dice que irrumpieron. A ellos no les importó meterse con el enemigo. A ellos no les importó entrar en territorio enemigo, entrar donde estaba el ejército. Ellos fueron, sacaron el agua, tomaron el agua y le dijeron: rey, aquí está el agua, bebe. Eres el rey, tu deseo, ¿verdad?, se te concede, aquí está, tómatelo. Y él dice: no la quiso. Él dice que derramó el agua. Él dijo: Jehová, es para ti. Pero lo que nos compete es lo que él dice: él le bebió la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Pues, ¿qué está diciendo? Que el esfuerzo que ellos hicieron exponiendo su vida para sacar agua del pozo y traer el agua a donde él estaba, en medio de un campamento enemigo, exponiendo la vida, era el equivalente a beber la sangre. Es decir, el sacrificio. No era la sangre de los valientes, ¿no? Dice, no, el agua. Ahí está diciendo: él bebió la sangre, ¿no? Pero ¿qué dice? Irrumpieron y le trajeron el agua. Y aquí dice que está hablando de agua, pero está hablando el equivalente. Aquí dice: mas él no la quiso beber. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. Entonces, y luego dice que y no quiso beberla, no quiso beber el agua. ¿Por qué? Porque esa agua era a precio de sangre. Es decir, expusieron su vida, se arriesgaron a morir por ese poco de agua. Y él dijo: esa agua vale la vida de los que fueron por ella. El valor de esa agua era grande, a tal grado que él dice que era la sangre de ellos. Entonces, cuando Jesús está diciendo que nosotros bebamos de su sangre, entonces, ¿a qué se le está refiriendo? Vamos a ver San Juan capítulo 7, versos 16 y 19. San Juan 7, 16. Evangelio de San Juan capítulo 7, vamos a leer el verso 16 al 19.
dice Jesús. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Para qué significa entonces, o cómo beber la sangre de Cristo? Obedeciendo su palabra. Sencillo. ¿Cómo beber la sangre de Cristo? Obedeciendo su palabra. ¿Por qué? Porque Él murió por predicar su palabra. Por eso Él está diciendo, conocerán a predicar mi doctrina. La doctrina que Dios le dio. Entonces, si nosotros queremos participar de la carne y de la sangre de Cristo, lo que tenemos que hacer es alimentarnos de su palabra, valorar la palabra, vivir la palabra, obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque eso significa beber la sangre. Beber la sangre es aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por predicar el Evangelio. Pero ¿por qué implica beber la sangre? Porque lo crucificaron, murió. Entonces puso su vida para ser crucificado por predicar su palabra. Y concluyo con esto. El comer la carne y beber la sangre de Cristo no es, ¿verdad?, que una persona participe, ¿verdad?, de la Eucaristía o participe de la Santa Cena o de la mesa del Señor. Que eso nada más es un recordatorio, ese es un acto para traer a memoria de que Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Es un acto para que no se nos olvide. Pero que el comer la carne y beber la sangre implica que cada día nos estemos alimentando de la palabra, que cada día estemos escudriñando las Escrituras, que cada día nosotros vivamos en obediencia a su palabra y que valoremos y que reconozcamos que este valor tan grande que equivale a la sangre de Cristo es porque Cristo fue crucificado por predicar el Evangelio que hoy tenemos. Ese es el verdadero significado. No que alguien únicamente, ¿verdad?, la gente llegue y participe de una vez y con eso crea que va a dar la vida eterna. Nada que ver. Necesita, ¿verdad?, la persona ser transformada. Necesita la persona nacer de nuevo. Necesita cambiar una manera de vivir. Necesita apartarse del mundo del pecado. Necesita un cambio total en la vida. Póngase de pie, vamos a orar y que usted pueda comprender que comer la carne y beber la sangre de Cristo no es únicamente el participar de la Santa Cena o de la mesa del Señor. Es todo. Implica un todo. No es una cosa aislada en sí. Implica un estilo de vida, una nueva manera de vivir. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que quede grabada en cada mente y en cada corazón, que podamos entender, Señor, que también el creer produce vida eterna, el obedecer produce vida eterna, el conocerte a ti, Señor, produce vida eterna, el hacernos como niños produce vida eterna, el guardar tus mandamientos produce vida eterna, el ser tus discípulos produce vida eterna, Señor. Y el valorar el sacrificio que dices en la cruz, que equivale a beber de tu sangre, produce vida eterna. Gracias, Padre, por esta palabra. Y te pido, Señor, que sea de bendición
en la vida de cada uno de los que la oyen y los que la van a ver en sus hogares. Padre amado, que esta palabra sirva para bendición y edificación en tu iglesia. Y que sirva, Señor, para derribar toda mentira y todo engaño del diablo, y que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Gracias, Padre, por esta palabra. Pongo en tus manos, Señor, la vida de cada hermano, cada hermana que ha venido hoy. Bendice sus vidas, Señor. Pongo en tus manos, Padre amado, a cada uno. Señor bendito, pongo la vida de este niño en tus manos. Sigo usándolo, Padre, con paz útil. Gracias, Señor, por los años que tú les estás dando de vida. Gracias, Señor, por la salud, por recobrar, Señor, esa fluidez de palabra. Gracias, Padre. Bendice, Señor, la vida de mi hermano, la vida de sus padres, de sus abuelos, sus tíos. Bendice, Padre, a la familia, a través del Espíritu Santo, Señor. Pongo la vida, Padre, de esa familia en tus manos, la vida de Ángel, la vida de Tere, la vida de Leonor, la vida de Adriano. Señor bendito, pongo la vida de Dulce en tus manos, la vida de Belén, Señor, la vida de mi hermano Hortensia. La vida de esta congregación, Señor, yo la pongo en tus manos. Bendice, Señor, a cada uno por nombre. Gracias, Padre amado, por la vida de cada uno de los que se esforzaron, Señor, y pudieron vencer las ataduras del enemigo. Señor, a los que no pudieron, ayúdalos, Padre, para que en el siguiente culto puedan estar en este lugar. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Los que hayan venido en ayuno, pero pueden levantar sus manos para bendecir. Padre, en esta tarde, Señor, me presento delante de ti, poniendo, Padre, esta ofrenda en tus manos. Remito hasta tu trono celestial este ayuno, Señor, que han traído mis hermanas, mis hermanos. Lo remito hasta tu presencia, Señor, y que suba hasta tu trono celestial como un perfume agradable delante de ti. Lo remito hasta tu trono celestial. Recíbelo, Señor, como un aroma vivo, como un aroma grato, como un sacrificio vivo, Señor. En el nombre santo de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.